día, bendecida tarde, bendecida noche. Tengan todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que se acercan a este en vivo de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por permitirnos compartir una vez más su santa palabra, por darnos el don maravilloso de la vida y permitir que estemos para escuchar esta lectura de este capítulo de la palabra de Dios y también para reflexionar a la luz de la misma palabra del Señor. Dios ha estado grande para con cada uno de nosotros y al ser agradecidos con el Señor por todo lo bueno que ha hecho para con cada uno de nosotros, oramos y pedimos a Dios para que la luz no se vaya, para que el internet se mantenga, para poder transmitirle y llegarle a cada uno de ustedes a través de esta hermosa transmisión en vivo, donde colocamos también ante la presencia del Señor nuestra vida, lo que tenemos y lo que somos, porque Dios ha sido grande para con cada uno de nosotros y Dios nos bendice y permite que podamos estar para compartir su palabra. En este día vamos a compartir y a dar inicio con el segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, que tiene 18 versículos. El día de ayer terminábamos el primer libro de las Crónicas, 29 capítulos, y hoy damos inicio con el segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 18. Y saludamos también a Marisol Márquez, Aurora Pérez, buenas tardes, Padre Medina. Saludamos a Irene Jurkins, buenas noches, Padre José Medina. Saludamos a Marlene Rivera, buenas tardes, Padre Gregorio, le pido su bendición, ya que hoy nuestro Señor me permitió cumplir un año más de vida. Marlene Rivera, gracias por tu granito de arena y pido a Dios y mis felicitaciones que siga bendiciendo tu vida y que te siga concediendo muchos años más de vida. Felicitaciones, gracias por compartir con nosotros y que Dios te siga bendiciendo y concediendo muchos años más de vida, Marlene. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José, Dios le bendiga. Aquí en la espera de la palabra de Dios, Padre, por favor, bendice a mi familia, a mis hijos. Dios te bendiga, Nancy, Dios bendiga a tu familia. Eve, aquí presente, esperando la lectura del capítulo. Saludamos a María Pérez, Sara Ross, hola, mi santo Padre José Gregorio Medina. Dios y María Santísima le bendigan y guarden por siempre. Que el Santísimo Espíritu Santo le asista por siempre. Amén. Marisol Márquez, buenas noches, Padre José. Muchas bendiciones. Gracias por sus enseñanzas. Junior Quint, cada día me enamoro más de la palabra de Dios, nos dice Marisol. Junior Quintanar, saludos, Padre José, aquí estamos presentes esperando la gran enseñanza. Julie Pérez, tema de hoy, nos escribe. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre. Que Dios le bendiga a usted y a todos los hermanitos y hermanitas que escuchan la Santa Biblia. Eve, bendecida tarde, noche, Padre José Medina. Denos su santa bendición para mis hijos, mis papás, que Dios les bendiga. Eve, que Dios te cuide, que Dios bendiga a tu familia por siempre. Aurora Pérez, buenas tardes, hermanos de la Biblia Digital. Tengamos todos una tarde llena de amor de Dios nuestro Señor. Julie Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio, Dios le bendiga a usted y a su familia, le dé mucha sabiduría para escudriñar la palabra de Dios. Amén. Marta Cáceres, presente, Padre, y nos escribe el tema de hoy. Emily Carrillo, buenas noches, Padre Gregorio. Gracias por su enseñanza de la Biblia hablada. Noemí Rivera, buenas noches, Padre José Gregorio, Dios le bendiga. Socorro Conry, buenas tardes, Padre José Gregorio, aquí preparada para escuchar la palabra de Dios. María Teresa, buenas noches, Padre José Gregorio. Sin señal, por mudanza, espero poder escuchar hoy la santa palabra. Padre, le pido, bendiga el alma de mi primo Otto Luis, quien falleció el pasado sábado. Que Dios le conceda el descanso eterno a Otto Luis y brille para él la luz perpetua. Amén. Que Dios les conceda descansar en paz. Amén. Y saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este vivo. Les invito, vamos a compartir el enlace, vamos a darle un dedito para arriba para que así podamos presenciar la santa palabra de Dios y pueda llegar a muchas personas más. Saludamos a Aquela Luna, Padre José, Dios le bendiga por siempre. Carmen de Torres, buenas noches, Padre
Dios le bendiga y a su familia. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre. José, gracias por su enseñanza. Pido su bendición para toda mi familia. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe y que Dios bendiga a tu familia. Saludos de M, California. Saludamos también a Reginaldo Santos. Gracias por estar aquí. Mario Ochoa, buenas tardes, Padre Gregorio, muchas bendiciones, gracias por la enseñanza. Marta Cáceres, buenas noches, Padre, que Dios le siga bendiciendo en su misión como sacerdote, amén. Armando Rosa, regálame una bendición, Padre, estoy desesperado en el trabajo, gracias, se lo agradezco. Armando, confía en Dios, que Dios te bendiga, que Dios te dé paciencia, tranquilidad, para que puedas hacer las cosas como las tienes que hacer, en paciencia y confiando en Dios. Saludamos a Mario Ochoa, saludamos también a Reina Que, buenas tardes, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Saludamos a Mela Alarcón, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga abundantemente. Saludamos a Rosario con Sandra, Dios le bendiga. Juana Betancourt, bendecida tarde, Padre, Dios le bendiga. Y siga predicando la palabra de Dios. Carmen de Torres, Padre, le pido por favor que si puede le dé una bendición a Benjamín, que se encuentra malito, que Dios bendiga a Benjamín, le cuide, le proteja, que pase su mano sanadora sobre él y le restablezca la salud. Saludamos también a Ana Reséndiz, buenas noches, Padre. A Mela Alarcón, buenas noches, hermanos. A Luciano Saldívar, saludos, Padre, desde Tulsa, Oklahoma. A Tono López, buenas tardes. Saludamos también a Rosa Escobar. Tono López nos dice, Padre Gregorio, Dios le bendiga por su enseñanza. Quiero que bendiga a mi mamá, que mañana es su cumpleaños. Que Dios bendiga a tu mamá, le cuide y le conceda muchos años más de vida. Saludamos también a Lupe Pérez, gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Roja Ágreda, buenas noches, Padrecito Gregorio, bendecida noche, Dios le bendiga grandemente, gracias, esperando la escucha de la palabra de Dios para hacernos crecer espiritualmente. Usted es un ángel del ungido del Señor, amén. Mario Ochoa, Padre, le quiero pedir un favor, mis hijas Génesis y Yamín Castellano van a cumplir 9 años el sábado, que Dios le bendiga, que Dios le cuide, que Dios le proteja, les conceda muchos años más de vida. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Guti Meloser, buenas noches, Padre José Gregorio, por traernos la enseñanza de un nuevo libro que vamos a comenzar hoy día. María Encarnación, buenas tardes, Padre José Medina, Dios le bendiga. Luciano Saldívar, Cleo Morales, buenas noches, Padre José, estoy escuchando la palabra de Dios, envíenme su bendición, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe por siempre. Vamos a dar inicio a este compartir de la palabra de Dios y vamos a decir todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Decimos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos todos a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela. En este inicio del segundo libro de las Crónicas, capítulo 1, quiero ofrecer esta lectura y reflexión a Dios por todos los enfermos, especialmente por los que han contraído el COVID-19, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos y restablezca la salud, permita que puedan recuperarse al 100% para que puedan volver a sus quehaceres diarios. Oremos todos juntos a Dios por todos nuestros hermanitos los enfermos, especialmente los que padecen el COVID-19, que nuestra oración llegue a la presencia de Dios para que Dios también erradique esta pandemia de la faz de la tierra. Vamos ahora con humildad, con sencillez, a escuchar la lectura, y si tienes la Biblia también en tu casa a la mano, puedes seguir la lectura de este capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas, para que con humildad, con sencillez, podamos leer y escuchar la santa palabra de Dios. Libro segundo de las Crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. Yahvé, su Dios, estaba con él y le engrandeció sobremanera. Salomón habló a todo Israel, a los jefes de 1,000 y de 100, a los jueces y a todos los jefes de todo Israel, cabezas de casas paternas. Después Salomón fue con toda la asamblea
al alto de Gabaón, porque allí se hallaba la tienda del encuentro de Dios, que Moisés, siervo de Yahvé, había hecho en el desierto, cuando el arca de Dios, David la había llevado de Kirjat Jearim al lugar preparado para ella, pues le había alzado una tienda en Jerusalén. El altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba también allí delante de la morada de Yahvé. Fueron pues Salomón y la asamblea para consultarle. Subió Salomón allí al altar de bronce que estaba ante Yahvé, junto a la tienda del encuentro, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Salomón respondió a Dios: tú tuviste gran amor a mi padre David, y a mí me has hecho rey en su lugar. Ahora pues, oh Yahvé Dios, que se cumpla la promesa que hiciste a mi padre David, ya que tú me has hecho rey sobre un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Respondió Dios a Salomón: ya que piensas esto en tu corazón, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia, para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey. Por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento, y además te daré riqueza, bienes y gloria, como no las tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni las tendrá ninguno de los que vengan después de ti. Salomón regresó a Jerusalén desde el alto de Gabaón, de delante de la tienda del encuentro, y reinó sobre Israel. Salomón reunió carros y caballos, tuvo 1400 carros y 12,000 caballos, que llevó a las ciudades de los carros y junto al rey en Jerusalén. Hizo el rey que la plata y el oro fuese tan abundante en Jerusalén como las piedras y los cedros, como los sicomoros de la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia por su precio en dinero. Traían de Egipto un carro por 600 siclos de plata y un caballo por 150. Los traían también como intermediarios para todos los reyes de los hititas y todos los reyes de Aram. Decidió pues Salomón edificar una casa al nombre de Yahvé y una casa real para sí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al escuchar esta lectura del capítulo número 1 de este segundo libro de las Crónicas, nosotros empezamos a descubrir y a ver
y a reflexionar lo que Dios tiene también preparado a través de este capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas para cada uno de nosotros. Y es que este primer capítulo encierra también una hermosa enseñanza que debemos nosotros colocar en práctica también, porque aquí Salomón nos va a enseñar a nosotros cómo es que tenemos que pedirle a Dios y cómo saber qué pedirle también a Dios. Saludamos a Estrella Pérez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios te acompañe siempre. Saludamos a Carmen de Torres. Gracias por tu granito de arena. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Y a todos los que han colocado y han venido colocando su granito de arena, que el Señor les bendiga siempre. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. Les saludo con todo el corazón. Se les aprecia a todos por su humildad, sencillez y disposición para acercarse también a la escucha. Este primer capítulo nos va a llevar a nosotros a empezar a entender de que Dios está con cada uno de nosotros mientras hagamos el bien. Porque cuando una persona hace el mal, Dios está con él. La misma persona le dice a Dios, tú no sigues de aquí para allá, tú te quedas aquí, y empieza a caminar solo y a ser presa fácil del enemigo. Pero mientras hagamos el bien, Dios está con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos presenta el versículo 1 de este capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas? Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Salomón, hijo de David, se afianzó en su reino. Yahvé, su Dios, estaba con él y le engrandeció sobremanera. Aquí está la prueba de que Dios está con cada uno de nosotros. Y Yahvé, su Dios, estaba con él. Es decir, que está también con cada uno de nosotros. Pero hay que hacer el bien, no por obligación. Hay que hacerlo con humildad. Hay que hacerlo con sencillez. Hay que hacerlo con una entrega grande, con una entrega profunda. Dios está con cada uno de nosotros. Y al estar Dios con Salomón, ¿qué dice la palabra? Y lo engrandeció sobremanera. Es decir, le llenó de bendiciones grandemente. Y tú quieres que Dios te bendiga grandemente, hay que hacer el bien. Hay que ayudar a los demás. Dios está con nosotros, pero la persona en su actuar diario les muestra a los demás que no tiene a Dios en su vida. Por sus malas acciones, por todo el tiempo, el rencor, la rabia, la prepotencia, la ira, la venganza, el insulto. Cuando todo eso aparece, la persona le manifiesta a los demás que no tiene a Dios en medio de su vida. Y queremos que Dios nos bendiga grandemente, así como Él lo hizo, engrandeciendo a Salomón de sobremanera en cantidad. Sabemos que tenemos que hacer el bien, que tenemos que abrirle el corazón a Dios, y Dios también nos va a engrandecer sobremanera a cada uno de nosotros, porque si estamos con Dios, nada nos va a faltar, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que necesitamos, pero hay que saber pedirle y hay que saber confiar en Dios, y sobre todo hay que hacer el bien, que es lo que nos invita. Dios engrandeció a Salomón inmensamente. Dios estaba con Salomón porque Salomón empezó a hacer las cosas bien. Y si empezó a hacer las cosas bien,
Dios estaba con él. Porque recordemos qué pasó con Saúl. Saúl empezó a hacer lo que desagradaba a Dios y no se arrepintió. Y Dios ya no estaba más con Saúl. Por eso fue y mandó que consagraran a David como nuevo rey de Israel. Porque Dios se había apartado de Saúl, porque Saúl había dejado a Dios atrás y se había echado a andar a sus propios antojos. ¿Y qué pasa? Salomón estaba haciendo el bien, era un muchacho, pero estaba haciendo las cosas bien, y Dios estaba con él, y Dios lo engrandecía sobremanera, y eso nos lleva a nosotros que también debemos entender que hay que hacer el bien, que hay que hacer las cosas de buena manera en la presencia de Dios y para con nuestros hermanos, porque así es como nos presenta la palabra de Dios a la luz de este versículo 1 que hemos escuchado, porque Dios estaba con Salomón y Dios engrandeció de sobremanera la vida ¿de quién? De Salomón, el rey de Israel. Y así es como el papá, así es como la mamá también le puede enseñar a su hijo de que debemos hacer el bien, de que a las personas no se le hace el mal. Si nos han hecho mal, no debemos pagarle haciéndole mal, sino que debemos hacer el bien para con esas personas. Así Dios nos bendecirá grandemente a cada uno de nosotros, pero hay que hacer el bien. Y también tengo que darme cuenta de que Dios está conmigo, de que Dios está contigo y que Dios está dispuesto a bendecirte grandemente si tú le abres el corazón, si tú haces el bien también a los demás, porque así es como empezamos a reflexionar en este primer capítulo del libro segundo de las Crónicas. Por eso con humildad te invito para que prestes oído al versículo número 5 de este capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas, y de cómo cada uno también tiene que empezar a realizar lo que Salomón y el pueblo empezaron a hacer. Por eso, presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El altar de bronce que había hecho Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba también allí delante de la morada de Yahvé. Fueron pues Salomón y la asamblea para consultarle. Es decir, que Salomón y el pueblo juntos fueron a hablar con Dios. ¡Qué maravillosa enseñanza! El jefe, el que lleva la batuta en el pueblo de Israel, como es Salomón, se llevó a toda la asamblea. ¿A dónde? A estar delante de la presencia de Dios. Y esto es un mensaje importante también para ti, papá, para ti, mamá. ¿Será que tú también haces lo que hizo Salomón? Se llevó Salomón a todo el pueblo, a toda la asamblea, y estaba delante de la presencia de Dios. Y tú tienes que llevar a tu familia y colocarlos delante de la presencia de Dios. Y allí le consultaron a Dios. ¿Qué quiere decir? Que allí hablaron con Dios, allí le oraron a Dios, allí le presentaron todas las necesidades. ¿A quién? A Dios. Y esto es una enseñanza grande que hay que estar dispuestos a empezar a realizar, porque era el que llevaba la batuta, el rey, junto con toda la asamblea, fueron a hablar con Dios. Y tú
que tienes también una pequeña asamblea en tu casa, tu esposa o tu esposo, tus hijos, tus papás, y los lleva a todos y los presenta delante de Dios. Oran juntos a la presencia de Dios. Hablan juntos. ¿Con quién? Con Dios. Qué impresionante nos deja la palabra de Dios este mensaje, porque es así como tú también, desde tu experiencia, antes de empezar a hacer las cosas, lo primero que tienes que hacer es orar ante la presencia de Dios. Lo primero que tú tienes que hacer es hablar con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Así como Moisés hablaba con Dios como un amigo, así tú y yo tenemos que hablar con Dios. Tenemos que dialogar con Dios. Porque en un diálogo tú hablas y la otra persona escucha. Tú hablas y Dios te escucha. Y también está en que Dios habla y tú tienes que escuchar. En ese diálogo que tú tienes con una persona, es el diálogo que tienes y que debes tener para con Dios. Salomón y el pueblo subieron juntos para consultar a Dios. Y tú y tu familia, ¿será que también caminan juntos para ir a hablar con Dios? ¿Para ir a orarle a Dios? ¿O te quejas solamente? ¿O te quedas en decir: es que mis hijos no me acompañan, es que mi esposo no me acompaña, padre, es que mis hijos se volvieron rebeldes, es que mis hijos yo no sé qué hacer con ellos? Y ayer, en el capítulo 29 del libro primero de las Crónicas, en medio de la oración que David hacía, dándole gracias a Dios, le pidió a Dios que le diera sabiduría a su hijo Salomón. Y les decía yo claramente: tiene un trabajo el papá, tiene trabajo la mamá para pedirle a Dios todos los días por sus hijos, para que no se aparten del camino del Señor, para que aprendan a guardar los mandamientos, para que aprendan a cumplir la voluntad de Dios. Y hoy, al iniciar el segundo libro de las Crónicas, en este capítulo 1, Salomón, como jefe, llevó junto con toda la asamblea y fueron y se presentaron a Dios. Y tu papá y tu mamá, como los que llevan la batuta en la familia, agarra a tus hijos y preséntalos a Dios. Si no quieren ir contigo, ve tú y preséntalos a Dios y pídele a Dios que se haga la voluntad en medio de la vida de tus hijos o de tu esposa o de tu esposo, para que puedan acercarse a ese caminar hermoso de la presencia de Dios. Pero hay que hacerlo de esa manera. Y Salomón se presentó, él delante, y llevó a todo el pueblo también para consultar a Dios. Pero el versículo 6 nos va a presentar cómo también debemos nosotros, al estar en la presencia de Dios, realizar lo siguiente: presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Subió Salomón allí al altar de bronce que estaba ante Yahvé, junto a la tienda del encuentro, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Subió Salomón el altar que está al frente de la presencia de Dios y ofreció sus holocaustos, 1000 holocaustos a la presencia del Señor. Y es que la entrega, cuando uno va a hablar con Dios, uno se dispone de una manera grande, impresionante, para ir a dialogar con el dueño de la vida, y también se dispone a presentar lo mejor de tu vida ante la presencia de Dios. Salomón ofreció 1000 holocaustos, lo mejor que tenía, su vida y todo, y lo llevó a la presencia del Señor. Y tú, cuando vas a orar a Dios, ¿qué llevas de importante para presentarle a Dios? Salomón ofreció sus sacrificios. Y tú, cuando vas a hablar con Dios, ¿qué le llevas? ¿Qué ofreces? ¿Qué le das a Dios? Pero de corazón, con humildad, con sencillez, no por obligación.
porque podrá decir, es que yo no tengo nada. Sí tienes. Cuando vas a hablar con Dios, sí tienes algo que llevar, tu vida, tu arrepentimiento, tu contrición, tu querer cambiar las cosas malas que has hecho y empezar a hacer las cosas bien, porque hay que llevar algo ante la presencia de Dios. Vamos a hablar con Dios, pero el corazón generoso, el corazón humilde, se dispone también a llevar lo mejor de su vida ante la presencia del Señor. Salomón ofreció 1000 holocaustos, lo hizo con un corazón contrito, lo hizo con humildad, y ese ofrecimiento, esa entrega, esa confianza que Salomón tiene puesta en Dios, va a recibir la presencia de Dios. Y Dios se va a aparecer. ¿A quién? A Salomón. Y va a empezar a manifestarle algo impresionante, que es lo que va a englobar y va a tener en el centro este capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas, lo que vamos a empezar a escuchar de este versículo 7 en adelante. Y es que Dios habla y hay que saberle responder a Dios. Hay que saber escuchar lo que Dios nos quiere presentar a cada uno de nosotros. Por eso te invito para que dispongas tu oído, abras tu corazón para que escuches lo bonito de la palabra de Dios en este versículo 7, capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas. Escucha con atención. Aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo. Eso es lo que nos va presentando este versículo 7. ¿Por qué Dios se apareció? Después de que Salomón y todo el pueblo fueron a hablar con él, a orar ante su presencia. Salomón también dio lo mejor que tenía, 1000 holocaustos a la presencia de Dios. Y cuando ya llegó la noche, pues Dios también le va a hablar y se va a aparecer al rey Salomón y le va a decir. ¿Qué le va a decir Dios a Salomón? Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Pídeme lo que quieras que te dé. ¡Qué impresionante! Dios se aparece a Salomón y le deja entrever una interrogante, pero también algo importantísimo para que podamos digerir la palabra de Dios. Dios se le apareció a Salomón y ¿qué le va a decir? Pídeme lo que quieras que te dé. Se apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Y si Dios se te apareciera en este momento o antes de terminar el día y te dice a ti, pídeme lo que quieras que te dé, ¿qué le vas a pedir tú a Dios? ¿Qué es lo que pasa por tu mente y por tu corazón para pedirle a Dios? ¿Qué le pedirías tú a Dios? Si Dios se te apareciera en persona y te dijera, fulanito de tal, pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué le pedirías tú a Dios? ¿Estarías dispuesto a pedirle a Dios? ¿Qué le vas a pedir al Señor? ¿Qué hay en lo profundo de tu corazón para pedirle a Dios? ¿Qué es lo que te preocupa en tu vida? ¿Qué le vas a pedir a Dios? ¿O qué está pasando por tu existencia en este momento para pedirle a Dios? Es que tenemos que reflexionar. Si Dios se me apareciera a mí en este momento y me dice, pídeme lo que quieras y te lo daré, ¿qué estaría dispuesto yo a pedir? ¿Qué estaría dispuesto yo a decirle al Señor? Señor, yo te pido esto. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Reflexionemos a la luz
de este versículo 7, de este capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas, porque la palabra de Dios está para rumiarla, para meditarla, para saborearla, para degustarla y para llevarla también a la práctica. Y esto es lo que nos presenta la palabra de Dios en este día. Pídeme lo que quieras. Se apareció Yahvé, el Todopoderoso, se apareció a Salomón y le dijo: Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Salomón, un joven, un muchacho que sucedió a su padre David en el reinado en Israel. Dios se le aparece y él tiene que responderle a Dios, tiene que darle una respuesta a Dios. Y Salomón va a empezar a hablar ante la presencia de Dios y va a llegar a pedirle algo. Por eso te invito a ti para que estés dispuesto también desde tu experiencia cotidiana, para que te abras y le pidas a Dios lo que verdaderamente necesitas. Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Salomón le va a responder a Dios, y es la respuesta que cada uno también tiene que darle a Dios. Y es una respuesta que hay que meditarla bien, que hay que pensarla bien, que hay que reflexionarla bien y sobre todo que hay que saber pedir lo que corresponde. No para poder darle gusto a los demás, para que los demás digan: mira lo que tiene. No. Sino que hay que saber pedirle al Señor. Por eso te invito, vamos a escribir en los comentarios, vamos a buscar en la Biblia que tienes a la mano, el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, para que escuchemos de la palabra de Dios cómo el Señor nos invita por medio de nuestro Señor Jesucristo a saber pedir las cosas. Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Bueno, vamos a escuchar primero lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, acerca de cómo debemos pedir y sobre todo la invitación tan hermosa que el Señor nos dejó a nosotros para poder acercarnos ante su presencia. Y lo ha escrito Paola Félix, San Mateo 7:7. Por aquí nos dice Marisol Mar que yo le pediría sabiduría y entendimiento porque me preocupa no saber explicarle a mis hijos la palabra de Dios y es lo que más deseo. Porque oímos la palabra de Dios, pedimos sabiduría, pero si no la oyéramos, imagínense qué pediríamos. Roja Ágreda dice: sabiduría, entendimiento y un corazón puro, lleno de amor. María Maya dice: que me dé sabiduría y más fe. Reginaldo dice: Santo dice: yo le pediría a Dios sabiduría. Paula Félix dice: yo le pediría a Dios que aumente mi fe y me dé entendimiento al momento de leer su palabra y que cuide y proteja a toda mi familia. Isidra Romero dice: le pediría a Dios sabiduría y entendimiento. Clara Mesa: prudencia y sabiduría le pediría a Dios. Joaquín Sánchez dice: le pediría a Dios sabiduría y salud. Y es que así claramente también surge esa respuesta que cada uno le da a Dios. Y lo ha escrito la cita bíblica Ana Resendi, Roságreda, Isidra Romero, el presbítero Rufo Montilla, que saludamos al padre Rufo. Les invitamos a inscribirse también en el canal del padre Rufo Montilla, Emilia Cantor, Junior Quintanar, Saúl de León, Clara Mesa, Gela Luna, Marisol Márquez, Sara Ross, Natalie Belli,
Noemí Rivera, María Encarnación, Luz Helena, Joaquín Sánchez, Felicita Hernández, María Yayire, Julio César Calpa, Guillermina Pérez, nos escriben el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, Mario Ochoa, Amela Alarcón, Irene Yurki, Tati Ramírez, Yuli Pérez, Carmen de Torres, Mario Ochoa, María Pérez, Reginaldo Santos, Emily Belis, Socorro Conry, Eve, María Amaya, nos escriben Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Y vamos a escuchar con atención lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Presta oído a la palabra de Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y esto en relación a lo que Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Jesús, en este Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 7, también nos dice: pedid y se os dará. Pero hay que saber pedir con el corazón. Y cuando uno le pide a Dios, también tiene que estar dispuesto a darle a Dios. Porque tenemos que darle lo mejor de nuestra vida a Dios. Así como Salomón. Cuando Salomón fue a presentarse junto con todo el pueblo ante la presencia de Dios, ofreció 1000 holocaustos a la presencia de Dios. Dio a Dios. ¿Y tú qué estarás también dispuesto en medio de tu vida a darle a Dios? Porque el Señor dice: pidan y se les dará. Dios está colocando a Salomón a pedir. Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Y tú, como lo han venido escribiendo en los comentarios, ¿será que eso es lo que brota de lo profundo de tu corazón para pedirle a Dios? ¿O qué cosas tendrás más importantes según la persona está arriba para pedirle a Dios? Porque la gente dice: si a mí Dios se me aparece y me pide y me dice: pídeme lo que quieras, pues yo le pediría riquezas para salir de esta pobreza que tengo. Otro le diría: pues que me dé un carro último modelo para poder salir para todos lados. Que me dé dinero en abundancia para poder comprarme todo lo que yo quiera. Que me dé un puesto en tal lado. Yo le pediría a Dios que me conceda poder viajar por todo el mundo. Que ese es el deseo que tengo desde lo profundo de mi corazón. Porque que hay gente que usted hablando con ellos le dice: si Dios te dice a ti que le pidas lo que quiera, ¿qué le pedirías? Y la gente responde eso. ¿Qué le responde la gente? Uy, que Dios me conceda vivir 500 años. Que Dios me conceda a mí tener un buen negocio. Que Dios me conceda a mí nunca llegar a pasar necesidad. Que Dios me conceda a mí tantas cosas. Que la gente en medio de sus situaciones de vida le pide a Dios. ¿Por qué? Porque es lo que necesitan para el momento. Es lo que necesitan por la necesidad que tienen, pero no se colocan a reflexionar para poder saber pedirle a Dios. Que dice Jesús: pedid y se os dará. ¿Qué dice Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué estamos dispuestos a pedirle a Dios? ¿O qué estás dispuesto tú a pedirle a Dios? Porque pudiéramos reflexionar largamente con esto que Dios le dijo a Salomón: pídeme lo que quieras que te dé. Y si vemos desde distintos niveles de vida, por decirlo así,
porque hay personas de muy bajísimos recursos que están pasando necesidades tan grandes. Y usted habla con ellos y les pregunta, lo que van a decir es que Dios me saque de esta pobreza en que estoy viviendo. Que Dios me conceda dinero para poder salir de esta miseria tan grande. Si usted le pregunta a uno que tiene en cantidad, si Dios se te apareciera y te dijera, pídeme lo que quieres, ¿qué le pedirías? Y van a decir que siga teniendo más y más y más de lo que tengo hasta este momento. Si tú le pides a uno que está en la media y le va a responder a la persona, te va a responder y te va a decir, yo quiero llegar a tener más de lo que tiene fulano, de lo que tiene sutano. Porque así es como nosotros vamos a ir comprendiendo lo que Dios nos está presentando a través de su palabra. Porque hay que llevarlo también a los ámbitos de todo. Salomón, el rey, y si era el rey, pues tenía todo. Y Dios todavía se le aparece a Salomón, que tenía todo, porque era el rey de Israel y Dios lo había engrandecido grandemente. Y se le apareció a Salomón y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Acaso necesitaba algo Salomón? ¿Acaso Salomón estaba pasando necesidad? ¿Acaso Salomón, qué más necesitaba? Lo tenía todo. Pero Salomón nos va a dar a nosotros una lección tan grande. Nos va a enseñar a nosotros a pedir lo que verdaderamente tenemos que pedir. No tenemos que dejarnos llevar por el momento en que estamos viviendo. No tenemos que dejarnos llevar por las circunstancias de la vida que puedan estar pasando por ti y por tu familia. Porque si te dejas llevar por eso, le vas a pedir a Dios por el momento y después te vas a quedar con los brazos cruzados porque le pediste a Dios algo por el momento que estás atravesando. Pero así no se le pide a Dios. A Dios se le pide lo que verdaderamente necesitamos, no para el momento, sino para toda la vida. Porque hay que saber pedirle a Dios. Hay que saber pedirle al Señor. Jesús lo dijo, pidan y se les dará. Pero, ¿qué le vamos a pedir a Dios? ¿Qué estás dispuesto a pedirle a Dios? Salomón está ante una interrogante, ante algo que Dios le está manifestando. Salomón lo tiene todo. Salomón no se va a dejar llevar por lo que tiene, sino que va a saber discernir y ver qué es lo que verdaderamente necesita Salomón que Dios le conceda. Y así es como tú también tienes que llevar lo que le vas a pedir a Dios. Tienes que reflexionar bien, tienes que pensarlo bien, porque aquí hay gente que dice, es que yo le pido a Dios y Dios a mí no me escucha. ¿Y por qué la palabra dice pidan y se les dará? Y yo le pido a Dios todos los días y Dios no me escucha. Porque tú no estás sabiendo pedir lo que verdaderamente sirve para tu vida y para toda tu vida, no para un momento. Es que nosotros le pedimos a Dios, nos acordamos de pedirle a Dios, es cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos un inconveniente, cuando sucede una desgracia en la familia, cuando hay algún enfermo, cuando uno de la familia partió al encuentro con el Señor, cuando uno está de alegría. No.
que esos no son los momentos. A Dios hay que pedirle toda la vida y a Dios hay que saberle pedir para toda la vida, no para un momento. Y es lo que Salomón nos va a ayudar a nosotros a entender. ¿Qué nos va a ayudar a entender? Que aunque esté viviendo una dificultad tan grande, lo que hay que pedirle a Dios es para toda la vida, no para pasar ese momento que tú estás viviendo, no porque tú lo necesitas para allá, le vas a pedir a Dios. No, 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 así no se hacen las cosas, así no se hacen las cosas con Dios, sino que hay que saber reflexionar y ver qué es lo que verdaderamente le vamos a pedir a Dios. El versículo 7 lo dice así: aquella noche se apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que te dé. Y ahora vamos a escuchar la respuesta de Salomón, porque Salomón reflexionó grandemente. No se dejó llevar por el momento, no se dejó llevar por la euforia de ser el nuevo rey de Israel. No, no, no. Salomón pensó bien lo que le iba a pedir a Dios. Y así es como cada uno de nosotros. Así es como tú también tienes que reflexionar, tienes que pensar bien lo que le vas a pedir a Dios, que sea para toda la vida, que no sea para un momento, nada más. Escucha con atención, presta oído al versículo 10 de este primer capítulo del libro segundo de las Crónicas, para que aprendas a pedirle a Dios según lo que Salomón nos va a enseñar a nosotros a través de la palabra de Dios. Escucha con atención lo que nos presenta el versículo número 10 de este capítulo 1 del libro segundo de las Crónicas. Dame pues ahora sabiduría e inteligencia para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. ¿Qué le dijo? Dame pues ahora sabiduría e inteligencia. Salomón pudo haber pedido que se acaben todos los enemigos de mi alrededor. Salomón pudo haber pedido riqueza más de las que tenía. Salomón pudo haber pedido una fama tan grande, ser el más espléndido de todos los reyes de la tierra. Salomón pudo haber pedido muchos años de vida para seguir gobernando al pueblo que Dios le había encomendado como rey de Israel. Salomón le pudo haber pedido a Dios mujeres en cantidad, hijos en cantidad. ¿Qué no le hubiera pedido Salomón a Dios? Pero escucha lo que Salomón le pidió a Dios, lo único que Salomón le pidió a Dios, y fue sabiduría e inteligencia. Podrá decir alguno: ¿sí, para qué sirve la sabiduría? ¿Sí, para qué le pidió inteligencia? Siendo el rey que habla y se obedece lo que dice el rey, que cuando habla y pide algo, se le trae de donde esté. Y si no está ahí, se busca en otro lado. ¿Para qué pidió sabiduría e inteligencia Salomón? Si es bobo, dirá alguno, pero es que Salomón reflexionó bien. Él tenía todo, pero le hacía falta la experiencia de poder llevar al pueblo de Israel hacia adelante, de poder entender al pueblo, de poder entender a las personas. Tenía todo. ¿Qué le faltaba? Sabiduría, la experiencia de vida. ¿Y qué le dijo a Dios? Dame pues sabiduría e inteligencia para que pueda y sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Le pidió sabiduría, le pidió
inteligencia. ¿Qué cosas tan grandes nos enseña la palabra de Dios? Hay que saber pedirle a Dios. ¿Por qué un padre de familia tiene que pedirle sabiduría a Dios para poder entender a sus hijos a medida en que va creciendo? ¿Para qué un padre de familia le tiene que pedir inteligencia a Dios para saber llegarle a su hijo y enseñarle las cosas de Dios, enseñarle a ser buena persona, poderlo entender en su vivencia diaria y poderlo ayudar? ¿Por qué una persona que tiene un empleo le tiene que pedir sabiduría, inteligencia a Dios para saber desenvolverse en su lugar de trabajo, para ser inteligente? Cuando otros te ataquen, no puedas responder, puedas colocarlo en la presencia de Dios para que puedas seguir haciendo tu trabajo como corresponde, para que puedas en tu trabajo aumentar más y poder también conseguir lo que tanto anhelas. Porque así es como nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios. Por eso te invito, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios la carta de Santiago o la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Carta o epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5. Para que escuches de este apóstol lo que hay que pedirle a Dios, que es lo que cada uno debe pedirle también al Señor. Salomón le pidió sabiduría e inteligencia. ¿Y tú qué estás dispuesto a pedirle a Dios? Sabiduría e inteligencia. Por eso, ahorita con atención, vamos a escuchar lo que nos presenta el apóstol Santiago en su carta. ¿Para qué? Para que podamos entender y ver qué es lo que nosotros también tenemos que pedirle al Señor. Saludamos a José Cotorra. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Nos escribe la cita Ana Recendis, Aurora Pérez, Sara Ross, Junior Quintanar, Irene Jurkins, Gela Luna, Ros Ágreda, Erlinda Ceballo, Mario Rojas, María Yayire, Amela Alarcón, Luz Helena, Joaquín Sánchez, Rafael Martínez, Dominga Cordero. Nos escriben la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5, Guillermina Pérez, Clara Mesa, María Encarnación, María Pérez, Eve, Marisol Márquez, Natalie Belli, Julio César Calpa. Nos escriben la cita de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Saludamos a Mario Rocas, que está aquí presente en este en vivo. Nos escribe Reginaldo Santo y Paola Feli, carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y escuchemos con atención lo que nos presenta el apóstol Santiago en esta carta, en el capítulo 1, versículo 5. Y dice así: si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Escucha, si alguno de vosotros, si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si alguno de vosotros, si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Tu papá, tu mamá está a falta de sabiduría, pues pídesela a Dios. No le pida otras cosas, pídele sabiduría a Dios. Tú que tienes un empleo, estás falto de sabiduría, pídesela a Dios. Tú que estás soltero, estás falto de sabiduría,
¿Qué te cuesta pedirle a Dios sabiduría? ¿Qué dice Jesús? Pidan y se les dará. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si uno de ustedes o alguno de ustedes está falto de sabiduría, que se la pida a Dios. ¿Y qué le pidió Salomón? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría e inteligencia. ¿Y tú? ¿Será que eso es lo que verdaderamente desde lo profundo de tu corazón le vas a pedir a Dios? ¿Será que eso verdaderamente desde lo profundo de tu ser es lo que le vas a pedir a Dios? Sabiduría e inteligencia, sabiduría e entendimiento para poder llevar a tu familia. Es que Salomón lo hizo de una manera clara y dice, para que sepa conducirme ante este pueblo tuyo tan grande. Tu papá y tu mamá, pídele sabiduría a Dios para que puedas enseñar a tus hijos las cosas de Dios. Si tus hijos están grandes, pídele tu sabiduría a Dios para que puedas enseñarle a tus hijos las cosas de Dios. Pero hay que pedirle sabiduría e inteligencia al Señor. Y ahora vamos a escuchar la respuesta de Dios. Dios le preguntó a Salomón y le dijo, oye Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Salomón le dijo, dame pues ahora sabiduría e inteligencia. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Dios a Salomón ante lo que Salomón le pidió a Dios. Vamos a escuchar lo que Dios le dijo a Salomón. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios en el versículo 11 y siguiente de este capítulo 1 del segundo libro de las Crónicas. Y dice así, respondió Dios a Salomón, ya que piensas esto en tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni tampoco has pedido larga vida, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia para saber juzgar a mi pueblo, del cual te he hecho rey. Eso lo presenta el versículo 11. Dios le dice a Salomón, no me has pedido riqueza, no me has pedido bienes materiales, me has pedido larga vida. No has pedido nada de eso, sino que has pedido para ti sabiduría e inteligencia. Y el versículo 12 dice así, por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento. ¿Qué dice Santiago? Si alguno de vosotros está falta de sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. ¿Qué le dijo Dios a Salomón? Por eso te son dadas la sabiduría y el entendimiento. Y además, escucha bien, Dios le dijo a Salomón, eso es lo que tú me pediste, eso te doy. Pero también te voy a dar lo que no me has pedido. ¿Qué le dio Dios a Salomón? Le dio riquezas, bienes y gloria, como no la tuvieron los reyes que fueron antes de ti, ni la tendrá ninguno de los que vengan después de ti. ¿Por qué? Porque Salomón supo pedirle a Dios. Salomón sí discernió lo que le iba a pedir a Dios. Si le hubiera pedido riqueza, Dios le da riqueza y listo, más nada. Si le hubiera pedido gloria, Dios le da gloria y listo. Si le hubiera pedido larga vida, Dios le da larga vida y listo. Pero escucha, Salomón le dijo, pues dame sabiduría e inteligencia para saber gobernar a este pueblo que me has encomendado. Dios le dijo, te doy sabiduría, te doy el entendimiento, te doy riqueza, te doy bienes, te doy gloria, te doy de todo.
como no lo hubo ni antes, ni lo habrá después de ti, porque Salomón supo pedirle a Dios. Y tú verdaderamente sabes ya lo que le vas a pedir a Dios. Pídele sabiduría. Si alguno de vosotros, dice Santiago, está falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Salomón le pidió sabiduría. Salomón le pidió inteligencia, entendimiento, y Dios se lo dio. Por eso, tú le vas a pedir sabiduría e inteligencia a Dios y entendimiento a Dios. Hay que saber pedir la sabiduría. Hay que saber pedir el entendimiento a Dios. Hay que saber pedir. No pidas otras cosas que necesitas para el momento. No las pidas. Eso viene en el combo. Pídele a Dios lo que verdaderamente necesitas. Si estás en tu trabajo o si estás por emprender algo, pídele sabiduría a Dios para que lo que vas a emprender se realice según la voluntad de Dios. Pídele entendimiento para poder cuadrar todo, para que puedas llevar tu proyecto adelante, puestos en las manos de Dios. Sabiduría para poder enseñarle a tus hijos, entendimiento para saber cómo le vas a entrar a tus hijos, para hablarle de Dios. Así es lo que se debe pedir a Dios. No le pida otras cosas que van a necesitar para el momento. No, pídele a Dios lo que verdaderamente necesitas. Por eso la gente dice, es que yo le pido a Dios y Dios a mí no me escucha. Pero si le estás pidiendo una cosa para un momento, Dios ya sabe que la va a utilizar y después la vas a desechar. Eso no es tan importante para ti. Pídele lo que sí importa en medio de tu vida. Sabiduría, entendimiento. Pídele un corazón bueno. Pídele un corazón recto. Pídele un corazón sincero. Pídele a Dios que puedas tener una entrega profunda por Él, porque Jesús también lo dijo, busquen el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros o las personas se encargan primero es de buscar la añadidura y el reino de los cielos de último. No, así no es. Así no se hacen las cosas. Primero hay que buscar a Dios. Primero hay que encontrarnos con Dios. Primero hay que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento para poder estar en su presencia. Y todo lo que tú llegues a necesitar, Dios te lo va a dar. Dios te lo va a enviar. Dios te lo va a conceder. Ahí está Salomón. Le dijo, sabiduría e entendimiento te doy, pero no me pediste nada de lo demás. Yo te lo concedo. Te doy riquezas, te doy bienes, te doy gloria, como no la hubo antes ni la habrá después de ti. Es decir, Salomón buscó el reino y lo demás se lo concedió Dios por añadidura, en cantidad. Se lo multiplicó 100 veces más. ¿Por qué? Porque Salomón supo pedirle a Dios. ¿Y tú qué estás dispuesto a pedirle a Dios? Y también, ¿qué estás dispuesto a darle a Dios? Saludamos a Rafael Martínez. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te multiplique el 100 por 1 tu generosidad. Y hay que saber pedirle a Dios. Anímate, no tengas miedo de pedirle a Dios sabiduría e inteligencia para saber llevar a tu familia, para entender a tu familia, para llevar un buen empleo, para pedirle a Dios un buen empleo. Primero pídele sabiduría e inteligencia y Dios te concederá el empleo que tanto necesitas. No te angusties, no te desesperes, habla con Dios, pídele a Dios esa sabiduría, ese entendimiento, ese corazón recto para saber hacer las cosas según Dios y poder atraer a muchos más a la presencia del Señor. Y Ana Resendi nos pide, Padre,
José y hermanitos en Cristo, le pido oren por mi hijo. Vamos a tener un retiro espiritual 3 días para que Dios me dé la sabiduría para guiar a mis hijos por el buen camino. Muy bien, la felicito, Ana Reséndiz. Qué importantísimo es eso, que tú y tus hijos tengan un encuentro personal con el Señor, apartándose de todo y dedicándole tiempo a Dios. Dios va a bendecir tu vida y a tu familia grandemente. Así que todos ustedes tienen un gran trabajo que les queda como tarea: pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios entendimiento. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Él se la dará. Por eso, anímate a pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para saber guiar a tu familia por el camino del bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios en primer lugar por permitirnos compartir este en vivo de este inicio del primer capítulo del libro segundo de las Crónicas. Gracias a cada uno de ustedes también por estar en este en vivo, por su apoyo, por su generosidad. Y también les pido oración por todos los sacerdotes del mundo entero, por todos los sacerdotes que están padeciendo alguna enfermedad. Oremos por todos los sacerdotes para que Dios nos siga dando la fuerza para seguir anunciando con valentía su santa palabra. Doy gracias a Dios por ti, por tu familia y por tu apoyo y por tu generosidad. Nos disponemos con humildad y sencillez para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana con la gracia de Dios para otro en vivo de la santa palabra de Dios. Vamos a compartir el capítulo número 2 del libro segundo de las Crónicas. Que Dios nos conceda vida, nos conceda salud, nos conceda esa licencia, como dice mi papá, para poder compartir la santa palabra de Dios según sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Que Dios nos permita poder compartir su santa palabra. Ánimo, no tengas miedo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que sigan teniendo un feliz y bendecido día en el nombre del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana. No faltes.